Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Así que ya empezamos, así que súbanle porque ya empezó esto y ya saben que yo lo que edito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 24 de septiembre del 2025 por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también pueden descargar la app de Radios México. Ya saben dónde están los audífonos Violeta, y le pican. Y también ya estamos por YouTube, Violeta Radio, y pues ya saben, tienen varias opciones para sintonizarnos. Y pues me encanta tenerlos por aquí otra vez, como siempre. Y ya saben, yo siempre con temas de mucho interés. Así que hoy vamos a hablar de la importancia de los testamentos. Y pues bueno, aprovechando que todavía estamos en el mes de septiembre, pues antes de que se nos termine, pues hay que aprovechar. Y ya saben que septiembre es el mes del testamento. Y bueno, para platicarnos esto, tenemos a nuestro invitado. Él es Jorge Isidro Mondragón Merlos, licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, docente en el Colegio Universitario del Distrito Federal. Actualmente labora en CITRAC Consultores, firma de consultoría industrial México DF, del 2012 a la fecha. Da asesoría legal a empresas relacionadas a su constitución y registro legal, asesoría y representación legal en procesos ante juzgados en materia mercantil, fiscal, civil, laboral, penal y administrativa a diversas empresas. Y pues bienvenido, Jorge, un placer tenerte por aquí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tania. Pues muy emocionado y espero aportar un poquito a tu programa. Con todo gusto, muchas gracias. Seguro que sí, muchito, porque estamos llenos de dudas y ansiosos por Muy bien, saberlas todas. muy bien, muy Y bien. pues Pues bueno, adelante, con todo gusto. vamos a empezar. ¿Qué es el Sí, claro. testamento y por qué es más que solo un papel para heredar? Bueno, básicamente el testamento es un documento donde está implícita la última voluntad o la voluntad del testador. Es decir, el más popular o el más común que encontramos en México, pues es el testamento público abierto. Este se realiza ante un notario público, tiene un protocolo a seguir y en ese protocolo, bueno, el notario le va a explicar al testador cuáles son las implicaciones de ese documento. Es decir, que cuando la persona ya no se encuentre entre nosotros, los bienes y derechos que en vida tenga, se van a repartir conforme a la voluntad de esta persona. Por ejemplo, instituir a un hijo, a un hermano, etcétera, como heredero. Eso es básicamente. Y como tal queda plasmado en un documento. Y al ser ante un notario público, tiene fe pública. Es decir, todo lo que quede ahí, no va a haber duda de que fue lo que el testador manifestó. ¿Qué requisitos se debe tener? Bueno, al ser ante un notario público, también va, una vez que el testador señala cuál es su voluntad, el notario público lo va a poner en un acta, ¿verdad? Que es el documento como tal. Ahí, una vez que termine de narrar cómo va a quedar su disposición testamentaria, el notario se lo va a leer para que tenga conocimiento pleno, incluso le va a dar el documento físico para que el testador lo lea. ¿Por qué se hace esto? Porque con esto ya no va a quedar ninguna duda de que es la voluntad cabal y consciente del testador. Y además de que va firmado por dos testigos, ¿no? Y este documento se hace o se archiva ante un archivo general de notarías, queda una copia en la notaría y se envía al archivo general de notarías. Asimismo, se hace un aviso al Registro Nacional de Testamentos para que una vez que la persona fallezca, ya sea un notario o un juez de lo familiar, solicite
el informe a estos archivos y cerciorarse de que es el último. Ya más adelantito explicaremos la importancia de que sea el último, pero básicamente sí es más que un papel, le ahorra muchos problemas a la familia y le da certeza al testador, certeza jurídica y seguridad jurídica de qué va a suceder en el día que él ya no esté presente. Es muy importante el documento, de verdad. Así Jorge, es, ¿cuáles algo. son las consecuencias más comunes de morir sin testamento, tanto para los bienes como para los familiares? Bueno, en caso de que no existe una disposición testamentaria, la ley, es decir, el Código Civil, señala esa circunstancia y se abre algo que se denomina sucesión legítima. Es decir, el Código Civil va a señalar a quién le corresponde heredar los bienes de la persona que pierde la vida, ¿verdad? De acuerdo a un orden. Si esta persona no estaba casada, bueno, si estaba casada le corresponde a la esposa y a los hijos. Y si no tenía esposa ni hijos, le corresponde a sus padres. Si no están sus padres, a sus hermanos. Y así se va desprendiendo de acuerdo a la filiación de esta persona, es decir, a los familiares. Y en caso de que no exista ningún familiar conocido o cercano, esos bienes van a quedar a manos del Estado, ¿verdad? Y en su momento pasarán a la beneficencia pública. Eso es lo que sucede con los bienes en caso de que no haya una disposición testamentaria y no hay una familia que en su momento pueda o quiera reclamar los bienes que la persona tuvo en vida. Y no podría ser que también así como que el gobierno haga chanchullo y así como que pues, no hay heredero, pues venga chepa acá. Bueno, lo que pasa es que no hay certeza de qué pueda suceder. Como sabemos, pues los funcionarios, vaya, a veces se manejan de maneras no estrictamente legales, pero vaya, desafortunadamente ese es el camino legal, o más bien afortunadamente, eso es lo que la ley prevé. Obviamente el Estado sí podrá reclamar, en todo caso, los bienes que estén en abandono, y si no hay un dueño, pues sí, hacer el procedimiento correspondiente y pasarlo a la beneficencia pública. Pero así como tal que un funcionario vaya y tome posesión y se adjudique cosas que no le corresponden, pues no, realmente legalmente están impedidos. Si lo Sí, hacen o de otra manera, como que el ya notario diga, ay, mira, como que no sale ningún familiar, como que me voy a aprovechar de ahí. no, mira, lo que pasa es que un notario es complicado que un notario arriesgue una patente por algo así. O sea, tendría que ser una fortuna tremendamente elevada y aparte que la ética del notario se lo permita. Habitualmente los notarios son gente que se maneja con una honestidad valiosa, pues, porque, pues sí, por sus manos pasan muchas historias, o muchas herencias, y vaya, a veces no se prestan. Yo no puedo asegurarlo, ¿verdad? Porque, pues, en fin, somos humanos. Sí, Pero, no, yo lo veo un poco complicado, porque los notarios habitualmente no se manejan de esa forma. Ajá. perfecto. Bueno, no que yo sepa, ¿verdad? Dices, no, no me Ujú. ha tocado. Pues sí, no, hasta el momento no. Sí. Se dice que el testamento es un acto de amor y responsabilidad. ¿Podrías explicarnos un poco por qué? Bueno, en realidad es un acto, considero yo, solemne y sí, efectivamente, de responsabilidad y de amor, con el objeto de no dejar desprotegidos a quienes realmente lo necesitan. Habitualmente, todos los humanos tenemos la preocupación por alguien, ¿verdad? Entonces, habitualmente los testamentos van en ese sentido, ¿no? Obviamente la ley prevé que en caso de que existan menores de edad o incapaces, entonces esas personas tienen un derecho sobre las disposiciones testamentarias. ¿Por qué? Porque sus alimentos, o sea, sus alimentos en derecho quiere decir todo lo necesario para la subsistencia, no solamente comida, sino habitación, alimentos, ropa, todo lo que una persona necesita. Entonces, jurídicamente se le denomina alimentos. Entonces, si un testador da una disposición testamentaria en la cual no proteja los derechos de estas personas, ese testamento se le denomina inoficioso, o al menos en la parte correspondiente a los alimentos de la persona necesitada. Entonces, la ley prevé esas cosas. Y sí, bueno, regresando a tu pregunta,
yo considero que sí es una cuestión de amor y también de respeto, puesto que reparte a la voluntad del testador que en su momento de testar, él considera quiénes son las personas o la persona más apta para dar continuidad a su vida, ¿no? A su existencia y a sus bienes. Así es. Y por ejemplo, supongamos ahorita que mencionaste, me surge así como la duda. Así ¿Qué es. pasaría si, por ejemplo, la persona que va a heredar, no sé, supongamos, por ejemplo, que, no sé, como que empezó a sospechar que su mujer le ponía el cuerno y que a lo mejor su hijo no era su hijo, pero su hijo o es menor de edad o tiene alguna discapacidad? ¿Qué pasaría si lo deja como fuera del testamento Así es. y, y no lo hereda? La ley No, como que lo ajá, protege. claro que lo protege. Como comenté hace un momentito, tiene que garantizarse los alimentos de esa persona. O sea, en cuanto a la protección que debe tener, por lo menos, si es una persona con discapacidad, tiene que ser cubierto por el mayor tiempo posible, ¿no? Ujú. Por la condición que se tiene y sí se convierte en inoficioso. Para eso se hacen peritajes para determinar, pues, cuál es su costo de vida y bueno, lo voy a manejar de esta forma. De acuerdo a los parámetros que existen de esperanza de vida, dependiendo de la edad, etcétera. Entonces, esa garantía respecto de la masa hereditaria que debe haber de esos alimentos, el juez de lo familiar lo va a señalar, pero con base a un peritaje que se realice. Y sí, claro, Mm. sus derechos están absolutamente protegidos con relación a eso. Obviamente, pues tiene que tener alguien que lo respalde para poder exigir eso, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de que no tenga discapacidad, supongo que es hasta la mayoría de edad. Hasta la mayoría de edad, así es. Y bueno, también hay que ver si sigue estudiando. O sea, las circunstancias de cada caso es muy particular, ¿no? Porque mientras permanezca el estado de necesidad, se pueden seguir solicitando alimentos. Así Y es. se Y le la tendría carga que de, realizar una prueba de ADN pues en el es un caso que tanto, diga, porque sospecho que no es mi hijo. bueno, es que habitualmente ese tipo de pruebas se hacen entre vivos. O sea, ya cuando hay una defunción ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero sería cuestión checarlo ya con el experto en la materia para poder yo darte una respuesta así directa a esa situación, ¿verdad? Ujú. Pero sería cuestión A de ver, ver, ¿verdad? Y que un ¿cuáles juez de son? lo familiar, el detalle es el siguiente, que cuando el combatir un testamento, precisamente como está investido de la fe pública del notario, el notario únicamente va a escuchar y la persona va a señalar cuál es su manifestación de voluntad, ¿verdad? Él no puede intervenir en otras cuestiones sobre esto de que se desconoce la paternidad o no, etcétera. Simplemente él toma la voluntad de la persona y emite Ujú. el documento, ¿verdad? Si posteriormente, el detalle es aquí saber si este desconocimiento de paternidad se da durante esa disposición testamentaria y la persona sigue viva. ¿Qué puede hacer? Un testamento se puede revocar en cualquier momento. Por ejemplo, yo puedo testar hoy y si dentro de una semana mi idea cambia y digo, ya no quiero dejárselo a mi hermano Juan, ¿verdad? Ahora quiero que sea Pedro el heredero, pues voy, elaboro otro testamento y dejo a Pedro. O sea, si las circunstancias de vida cambian, puedes cambiar de heredero. Tú como testador tienes derecho a elaborar los testamentos que quieras. El que va a valer en última instancia ante un juzgado de lo familiar o ante un notario donde se va a llevar la sucesión es el último testamento. De ahí la importancia de que se manden los avisos al Archivo General de Notarías y al Registro Nacional de Testamentos, porque habitualmente, o más bien legalmente, lo que vale es la última disposición testamentaria, la última. Entonces, sí, si cambian Digamos las que, circunstancias. Adelante, perdón, adelante. digamos que, no sé, por una desgracia se quema la notaría donde hiciste tu testamento. Ajá, No importaría porque está ¿cómo el dices? Archivo General de Asociación. Notarías. En Ándale, el Archivo exacto. General de Notarías, así es. Sí, aunque se Ah, queme ok. la notaría, ahí está, o es que luego sí sucede que o sustraen el testamento, es que dicen, no, es que encontré el testamento del tío Fernando, ya lo tengo y que nadie lo vea. Sí, no importa Ajá. que no lo veas,
eh, va la persona, quien tenga interés y acredite la personalidad jurídica para hacerlo, puede solicitar una copia de ese testamento en el Archivo General de Notarías. Y ya nada más, Ah, ya sé que el juez o el notario donde se va a llevar la sucesión solicita el aviso bueno, si hay registros de testamento y al juez le van a responder, sí, efectivamente, el último está en la notaría número 15, fue en tal fecha, y ahí vienen todos los datos. Y entonces se acude a la notaría, o si ya está quemada, puede ir al Archivo General de Notarías y ahí te expiden una copia del instrumento donde se asentó esa disposición testamentaria. Y eso ya con está esa genial porque copia. también nos queda esa duda de qué pasa si nada más existe el que tú tenías y el que tenía la notaría y la notaría valió gorro. No, 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 habitualmente hay una copia en el Archivo General de Notarías. Sí. Ah, eso está perfecto. Y no se me Sí, había sí, ocurrido hasta ese momento la pregunta. sí, Tania. Sí, no, para eso es, así es. Esa es la finalidad, la seguridad jurídica, sobre todo. Ujú. Está genial. ¿Qué mitos Sí, o bueno. ideas erróneas existen sobre el testamento que la gente suele creer? Bueno, pues hay varias, pues, ¿cuál te podría yo comentar? Pues Acuérdate de la historia del primo de un amigo. no, bueno, es que yo lo que me ha tocado ver más son los intentos de nulidad de testamento, pero, mitos, ah, no sé, como que hay personas sobre todo que se inventan herencias o que pretenden tener derecho a heredar y no es así. Por ejemplo, no sé, que en el testamento el tío le dijo que era el beneficiario. Ese sí fue un poquito real. Y resulta que cuando aparece el testamento, pues no estaba considerado, estaban otras personas u otra persona, ¿no? Y ahí se rompen muchos corazones en ese aspecto, porque a veces se cree que el tío o la tía que nunca se casó, nunca tuvo hijos, los va a beneficiar, y pues resulta que no, ¿verdad? Sí, Entonces, suele pasar. suele pasar. ¿O qué otros mitos y realidades? Pues eso de que el que tiene el testamento puede gobernar, el hecho de que si yo no entrego el testamento, pues el heredero nunca va a acceder a su herencia, pues no, claro que no. Ándale, Va a como ir de con un novela. abogado y va a investigar dónde fue la última disposición, van a conseguir una copia y va a seguir su juicio normal y después pues ya van a tener que desalojar la casa que ya no les corresponde, que ya le corresponde al heredero. Sí, y otra cosa, el hecho de estar como heredero en un testamento tampoco te hace propietario de la masa hereditaria. Esa es otra cosa que a veces la A gente ver, cree. a ver, cuéntame, Ahí cuéntame está eso. el punto. Para tú como heredero acceder a lo que haya sido del tío, estoy poniendo el caso del tío porque habitualmente es lo que siempre sucede, ¿no? Eh, entonces, Ah, pongamos que el tío es el testador, ¿no? Entonces dejó como heredero pues a su sobrino Juan, a su sobrino Pedro, a uno le dejó el coche y al otro le dejó el carro, ¿no? Entonces ellos creen que ya pueden realizar actos jurídicos sobre la herencia, pero no han hecho lo necesario para adjudicarse esa herencia. O sea, tú no eres dueño hasta que te adjudicas y para eso tienes que hacer un procedimiento, ya sea ante un notario o ante un juzgado. ¿Para qué? Para hacerte propio de esos bienes que en su momento te heredaron. O sea que cuando la persona fallece, sigue siendo propietario de ese bien y en todo caso, pues queda sin dueño hasta que no se realice el juicio sucesorio o el procedimiento ante notario sucesorio para que en su momento se emita una escritura pública, perdón, en la cual se le denomine que está adjudicado del bien, ¿verdad? Entonces, mientras ujú. no exista esa adjudicación, los herederos no son dueños de nada, hasta que no se lo adjudiquen. Y ya cuando te lo Mm, adjudicas, tú deja de ser del tío Juan para convertirse en la casa de Pedro y en el carro como el otro Juan, ¿verdad? de Así es. perenganito. Entonces, sí tiene que haber o una sentencia o el procedimiento ante notario de adjudicación de los bienes. Así es. Tarda ¿Para qué? mucho Para que no se tiempo en llevarse Pues como que todo el proceso de que se lea el dependiendo. testamento, no sé. Lo que pasa es que a veces cuando hay litigio, el litigio es cuando algunos intereses se confrontan, entonces no hay un acuerdo y por lo tanto se convierte, o coloquialmente se le denomina pleito. O sea, cuando hay pleito entre las partes, entre la familia, entre el heredero,
los juicios llegan a ser muy largos. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos tenemos derecho a promover los recursos para defender nuestros intereses a como nos convenga. Entonces, ya viene que, pues bueno, se denuncia el sucesorio testamentario y enseguida se aparece un hermano donde dice, no, yo ese testamento voy a promover una nulidad porque yo creo que influyeron en la voluntad de mi hermano y lo manipularon y ese testamento fue manipulado, ¿no? Entonces, en lo que se agota ese juicio de nulidad, aunque la sucesión siga caminando, eso va entorpeciendo todo, ¿no? Entonces también los recursos que se vayan ingresando en el juicio van retrasando todo, a veces no se deja notificar, o sea, va ahí, pues a estrategias, vamos a llamarlo así, estrategias de los abogados que tengan cada una de las partes, y entonces eso va retrasando. Y hay juicios sucesorios que yo vi en expediente de 1974, imagínate. O sea, el expediente eran 6 tomos, me parece, y seguían en Ajá. pleito. Y hasta que ya hubo un juez que los invitó a los herederos por estirpe a llegar a un acuerdo y pudieron acordar. Y ya ni siquiera los primeros herederos ya existían, ya no vivían. Ya presentaron a juicio sus hijos, ¿no? Su descendencia. Entonces, eso pasa que van atrasando el juicio por todos los recursos que se llegan a interponer. Ahora, ¿qué pasa cuando hay acuerdo de voluntades? Es decir, que hay 2 herederos, no tienen pleitos, están de acuerdo con lo que el tío señaló o su papá, entonces se lleva relativamente rápido. O sea, no puedo hacer un cálculo preciso porque cada caso es diferente, pero habitualmente se llevan hasta 4 meses o 6 meses en poner en orden una sucesión. O Súper sea, cuando hay rápido. acuerdo de voluntades. Y ahora con el nuevo código, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya cuando hay acuerdo de voluntades, es decir, que los herederos están de acuerdo, en el mismo escrito inicial se va a proponer todo cómo va a quedar hasta la adjudicación. El juez lo valida y en una sola audiencia van a resolver, ¿no? Esta cuestión del juicio sucesorio. Entonces van a recortar aún más los tiempos. A veces lo que llega a ser más tardado Oh, es está súper interesante. Oye, Jorge, esperar ¿cuáles los son los fiscales. requisitos legales para poder otorgar un testamento en México? Ay, perdón, Pues, es que si me ajá, andas cortando. pues, ay, discúlpame. ¿Ahí me veo bien? A Que me ver, andas cortando y no sé si es tu internet o el mío. no sé. Ahora que me Ah, corto ya, ahorita ya te digo. ¿Ya? Sí, Sí, bueno, ahorita ya te escucho de corrido. ser mayor de edad, contar con identificación oficial y acudir a la notaría más próxima. Eso es básicamente ser mayor de edad. Ser mayor de edad, contar con identificación oficial y acudir a la notaría que esté cercana a su domicilio. Eso es lo ¿Y ya no que te se piden otras requiere de cosas? requisito. Pues a menos que No ya quieras sé, hacer un acta de listado de. nacimiento, yo qué sé. Bueno, yo que tenga conocimientos es la identificación oficial y tu voluntad. Y evidentemente Ah, el pago correspondiente. hablando de pagos, cuéntanos por qué nos conviene hacerlo en septiembre. Porque cuesta 2,000 pesos. Acabo de ver Mm, una actualización de un notario del Estado de México y dice que tiene un costo de 2,000 pesos. Realmente y es normalmente, ¿como en poco. cuánto sale? No, es que yo ahorita en este momento no tengo el costo preciso, pero pienso que dos mil ¿Pero pesos se es una disminuye que cantidad. como a la mitad Yo o pienso sí, algo como a la así? mitad. Me parece que sí, a la Ah, pues mitad. sí. Ujú. Fanaticada, aplíquense porque estamos de ganga, todavía estamos en septiembre, así que hay que Así aplicarnos es, en porque septiembre pues ya sí lo que sí les conviene puedo para... garantizar, que al menos en el Estado de México está en 2,000 pesos. Eso sí, te los digo con garantía absoluta. Acudan a su notaría, hagan su En la testamento. Ciudad de México ya investigaremos cuál, pero pues va a estar como que más o menos por ahí, ¿no? Sí, por ahí se No creo van. que varíe Sí, sí, tanto. sí. Sí, es más o menos eso el importe, ¿verdad? ¿Para hacer un Creo. testamento se necesitan testigos o no? Sí, sí, hay que presentar testigos, no familiares directos por filiación, no el heredero, no el cuidador, no el traductor. O sea, el notario les va a decir quiénes sí pueden. Habitualmente es gente que los conozca, nada más. Este, Mm, Eso es, y que no tenga vínculo familiar o filiación.
para poder asistir como testigos. Así es. Pero que no tengan ¿Sabes como ningún cuántos tipo de testigos se trato. necesitan? Son 2 nada más, 2 testigos. Todo acto jurídico requiere 2 testigos. Así es. Ah, ok. Pero que no sea ni pariente, ni familiar, ni heredero, ni nada por No, el que no estilo. tenga. Sí, bueno, la misma notaría les va a señalar que no. Quiénes sí pueden y quiénes no, pero bueno, les adelanto es eso, que no tenga un vínculo, que no tenga una dependencia, que no sea traductor, que no sea el cuidador. O sea, tienen algunas características que deben respetarse para poder instituirlo como heredero. Perdón, como testigo. Así Ujú. es. O sea, no se pueden agarrar tampoco así como que, ay, no traje testigo. ¿Me puedo agarrar a la secretaria y al de limpieza de testigos? No. Pues si el notario lo autoriza, sí. Ahora sí que el notario es el que va a estar ahí manejando toda la El que tiene la situación. última palabra. Sí, y el que no, y el que les va a restringir, porque a veces luego el testador quiere testar sobre su casa de Infonavit que todavía no acaba de pagar y pues ahí el notario le va a decir, no, creo que tienes que señalar pues bienes propios, ¿verdad? Bueno, que en Ujú. todo caso tendría Bueno, derechos sobre, bueno, ahí sería cuestión de analizarlo, ¿no? Pero sí, por el ejemplo, notario les va a ir señalando que sí y que no. Así es. sí. Bueno, ya ves que también tenía así como que esa duda ahorita que salió el tema de la casa que todavía no acabas de pagar. Entonces, había visto el otro día en un programa de tele, creo, que se Ajá, podía hacer un testamento aunque no tengas absolutamente nada, para que en un futuro los bienes que adquieras se los sí, digas a tal persona quiero que sea mi heredero, aunque ahorita no tengo nada, pero así es. todo lo que tenga Sí, va a ser para él. sí, se heredan bienes, acciones y derechos. O sea, en este caso, sí, cuando se instituye una persona al ser heredero, una vez que se adjudica o se emite la resolución final de la adjudicación, eh, revisando el contrato de hipotecario que llega a tener la persona, ahí se debe de prever qué pasa en caso de que el deudor fallezca. En todo caso, hay deudas que trascienden la muerte. Entonces, sí, habitualmente la sucesión tiene que continuar pagando ese departamento o esa casa porque la mayoría de los contratos hipotecarios así lo señalan. O sea, las deudas Mm. trascienden más allá de la muerte. De hecho, incluso los acreedores pueden iniciar un juicio sucesorio, no precisamente la familia o los interesados. O sea, bueno, más bien el interesado podría ser el acreedor del fallecido. O decir, oye, espérame, es que todavía me debe 100,000 pesos y pues como que ya se murió, la deuda no se muere ahí. Entonces, Ujú. no persigue a la familia, persigue a la masa hereditaria. Entonces va a acudir al juez para solicitar que pues se separe de la masa hereditaria lo que se le debe. Entonces sí, efectivamente, si está pagando una casa y fallece, tiene derecho a acceder. La sucesión, sea testamentario o no, la sucesión, la palabra sucesión quiere decir que el que queda en lugar de, en este Ujú. caso, vaya a ser la familia por sucesión legítima o por sucesión testamentaria, quien haya quedado en lugar de esa persona va a tener que cubrir la deuda o continuar pagando para que no pierdan el bien. Porque ¿qué te decía? Solo le faltan 2 años para acabar de pagar y por fallecer se va a perder el bien, ¿no? Pues, se tiene que Y por seguir ejemplo, si es cubriendo. como tarjetas de crédito o como una deuda, digamos, de palabra o de esas que no sé si todavía se use, pero que dicen, me firmó no sé cuántas letras y Sí, que vas haciendo pagos y te dan una letra. En bueno, ese caso también pueden. si son pagarés, sí, también son exigibles. Sí, son Mm, exigibles a la sucesión, pero le van a exigir que con la masa hereditaria se pague. No ujú. pueden exigir que les paguen a los familiares con sus bienes, ¿no? Van a perseguir a los bienes que en vida tuvo el difunto, bueno, es decir, el que da origen a la sucesión, ¿no? Ok, y si no tiene nada, pues ya se la pelaron. Pues yo creo que algo así. Está un poco O sea, fuerte, sí. Sí, pues sí, va a estar complicado cobrarle, porque si no tenía nada, pues, ¿qué va a no, perseguir pero el es que, acreedor? pero como dices, a lo mejor, o sea, de ahí se aprovechan para estar acosando a la familia y decir, no, es que pues era tu papá y pues tú me tienes que pagar. Ah, Cuando sí, realmente no tienes que pagar porque no no, adquiriste la deuda. sí, esas cobranzas en la Ciudad de México al menos ya son ilegales.
O sea, ese tipo de cobranza de acoso y de abuso en Ciudad de México son ilegales. Si alguien tiene problemas con eso, de verdad, pero pide ayuda porque ya no se puede cobrar de esa forma, ya no se puede acosar ni siquiera al deudor, ya no lo puedes acosar de esa forma porque existen canales legales para exigir el cumplimiento de una obligación. O sea, en todo caso tendrían que promover un juicio y llevar el procedimiento correspondiente. Ya eso de que te hablan a las 7 de la mañana, a las 5, a las 4, y no es que, y esos panfletos que mandan cartas donde dicen, te vamos a ir a embargar y vamos a derribar las puertas y vamos Sí, así que, bueno, ya sabes, entonces, pues, romper cerraduras y está autorizado por un ministerio público, o sea, señalan funcionarios de diferentes cuestiones que pues no, nada tienen que ver, o sea, pero es para espantar a la gente y de verdad, sí. pues hay muchas empresas, sobre todo estas que prestan para electrodomésticos y esas que es de amarillo, la empresa me parece, de amarillo con rojo, No, es que no tienen acabas de pagar nunca. muchos de esas técnicas muy abusivas y incluso se meten a los domicilios y ay, no hacen cada cosa Ay, que no, de qué plano. horror. Sí, sí hay que tener precaución con quién se adquieren deudas porque está delicado, ¿no? Pero qué bueno que salió este punto para que ya no caigan en eso de que no es que me van a venir a embargar o que me estén No, acosando no, y no. todo. No, o sea, sí paguen sus deudas, ¿no? Eso es lo correcto. No, o sea, sí. Pero, o sea, me refiero La, a que, bueno, o sea, la se muere el economía, deudor y ya que ven que empiezan a perseguir a la familia y no, no, amenazar, pues ya, eso ya sí, no, no. la economía depende de que sí haya créditos, pero que se liquiden, pero también sí, no se dejen amedrentar. De hecho, tienen el derecho de llamar a una patrulla en caso que tengan un cobrador de estos hostiles. Se llama una patrulla, llega el patrullero y le informan, sí, pues sí hay una deuda, pero esos no son los caminos, ¿no? Y no se dejen amedrentar y llegan a una negociación. Habitualmente las empresas lo que persiguen es recuperar lo más que se pueda. Entonces, Ujú, eh, no se dejen amedrentar. eh, Habitualmente los créditos se llegan a convenios. Si uno se acerca a las empresas, estas prestamistas, se llegan, bueno, legales, porque también hay empresas de préstamos que no son nada legales sí. y aléjense de ellos. Siempre verifiquen que estén dados de alta ante la autoridad, ¿no? Y traten de llegar a un acuerdo. Malas rachas todos tenemos, pero podemos llegar a un arreglo, ¿verdad? Sí, qué bueno, Jorge. Ya nos sacaste de otra duda que a lo mejor no tenía nada que ver en el tema, pero No, salió en el no, camino y, y siempre son seguimos, buenos saberlo. seguimos. Hay muchas cosas que platicar. Jorge, ¿qué información y documentos se necesitan para iniciar el trámite, aparte de la credencial de lector y ser mayor de edad? Bueno, si tú te quieres enlistar al notario los bienes que quieres testar, sí sería importante llevar los documentos con los que se acrediten la propiedad y la existencia de los mismos, para que el notario haga una revisión de ellos y ya se puedan asentar en el acta, sobre todo si tienes interés, por ejemplo, de señalar legados, ¿no? O de señalar bienes específicos para una persona específica. O sea, si tú vas a señalar, voy a testar por partes iguales para mis dos hijos, o voy a señalar, o voy a instituir como heredero a mi hermano, como único y universal heredero de todos mis bienes y derechos, entonces, pues ya no es necesario enlistarlos todos, pero hay gente que sí les interesa, o bueno, habitualmente sí se recomienda que se enlisten todos esos bienes para que exista una claridad y en el momento de la sucesión o la adjudicación, pues pues sea más sencillo, ¿no? Pero también hay otra cuestión, que la gente, todos los bienes, a veces va cambiando o los vende o invierte en otras cosas. Entonces, sería cuestión de ir cambiando el testamento cada que sus bienes se van modificando, ¿no? Ese es otro factor, que si tú presentas una documentación para el testamento, sería cuestión ya que el notario lo autorice. O sea, yo desde mi punto de vista pienso que nada más considerar como heredero a fulano o por partes iguales, etcétera, de todos mis bienes, Ujú. es más que suficiente, ¿verdad? Pero si Sí, tú quieres justo eso te iba a presentar tu decir. documentación, ya sería cuestión de que el notario lo autorice, ¿no? Por ejemplo, si Sí, nada más
supongamos, hay un hijo único o un heredero universal. Entonces, como que para que no aventarte todo el papeleo y todos los cheros o todos los trámites que dices que vas cambiando o vas vendiendo y así, Así es, así ¿no es. sería Como único, como más fácil decir todos los bienes que tenga, todos los no sé, bienes, hasta el momento de mi muerte quiero que sean para mi heredero? así es. ¿Es válido? Pues lo instituyes como único y universal heredero de bienes, acciones y derechos, y ya en el momento de que desafortunadamente la persona pierda la vida, pues ya dentro del proceso sucesorio testamentario, ahí se tiene que hacer un inventario en el cual se recogen todos, bueno, para empezar, se nombra quiénes son los herederos. Después se tiene que nombrar un albacea, o si en el testamento se señala quién es el albacea, bueno, se instituye ese albacea. Este albacea tiene que aceptar el cargo. Una vez que lo acepta, entonces este albacea va a realizar un inventario y avalúo de todos los bienes que la persona tuvo en vida. Y ahí ya el albacea va a tener que hacer la investigación a fondo de cuáles son estos bienes. Por eso te decía que no es, vaya, no es tan recomendable presentar documentación porque posiblemente el notario ni siquiera te la reciba, a menos que sea un legado para hacer la descripción de los bienes, ¿no? Pero habitualmente, hasta donde yo tengo conocimiento, el notario, pues, si solamente vas a destituir como único y universal heredero a tu hijo o por partes iguales, si son 2 hijos o 4 hijos, pues basta con que lo refieras de esa forma y ya una vez que se lleve a cabo el proceso del juicio sucesorio o el procedimiento ante notario, ahí se va a hacer esta etapa que te comento de inventario y avalúo, y ahí se va a poner, tenía un bien inmueble en la colonia Roma, tenía un departamento en Cuernavaca, tenía un terreno en Tlaxcala, etcétera, y ya en el inventario, en el juicio, ahí sí se tiene que presentar toda la documentación donde se acredite la propiedad, o al menos los derechos sobre esos bienes. Así es, por eso te comentaba, no creo que sea tan necesario llevar documentación al notario, a menos que se quiera determinar muy claro, es decir, en legados, qué bien es para quién, ¿no? Eso sí es recomendable porque posiblemente el notario lo solicite para él tener muy claro qué es lo que se va a señalar, en este caso como un legado, ¿no? O como un bien específico para alguien, porque por ejemplo yo puedo decir, nombro a mis 2 hijos como únicos universales herederos y señalo como legatario a mi hermano Fernando para mi carro, mi carro último modelo o mi carro de colección o mi motocicleta, cualquier bien específico que tú quieras señalar, o mi terreno en Tlaxcala, que a mi hermano siempre le gustó, lo instituyo como legatario, es decir, una parte de la herencia específica para una persona. Y ahí sí es importantísimo que se señale, pues, cuál es el bien, ¿verdad? Entonces hay que llevarle la escritura al notario para que él sepa de qué estás hablando, ¿verdad? Y ahí ponga todos los datos de esa parte específica de la herencia. Por ejemplo, evidentemente, si ya sabes que se lo estás heredando a Fernando como un legado, pues ya no lo vas a vender, ¿verdad? Porque sería muy cruel que resulta que cuando va Fernando al juzgado para adjudicarse su terreno, pues ya el autor de la sucesión, pues se lo vendió antes de fallecer, ¿no? Así que Entonces, crees sí, que le caíste mal a la última hora y decidió venderlo para que, y no le, y para no que le no dio tiempo tuvieras nada. de cambiar su testamento, entonces, no, ya son casos hipotéticos, ¿no? Realmente en estas situaciones, pero se dan muchas cosas en los juicios sucesorios, entonces, pues es posible que eso llegue a suceder en Sí, algún porque momento. suena chiste, pero sí puede ser anécdota. Sí, sí, son casos hipotéticos, ¿no? O sea, Ah, sí. pero sí, Pero que sí están ligados a la realidad, porque sí suele pasar. sí, es O a lo de lo mejor que hemos chocaron el llegado, carro de colección de quién sabe qué, o lo robaron, y pues así ya es, se quedó sin ese bien porque pues a lo mejor no actualizó su testamento y pues no ya actualizó no. el testamento o venden, porque sí, habitualmente los notarios, digo, sin querer rebasar conocimiento, hasta donde yo sé, ellos nada más instituyen los herederos en esa descripción que te acabo de comentar, Ujú. ¿no? Y a menos que sea un legado, pues ya se especifica bien qué legado es, ¿no? Así es. Entonces, en el caso que te decía que, ok, yo quiero hacer un testamento y no tengo absolutamente nada, pero pues a lo mejor digo, a lo mejor me quiero aplicar en la vida y no sé lo que vaya a pasar mañana y a lo mejor
no sé, mañana tengo una moto, un carro o una mansión porque me saqué el melate. Que puedo ir a hacer mi testamento y decir, pues quiero que todos mis bienes sean para, no sé, mi marido que no tengo, Ok, para mi, para mi marido y y lo que sean así como que los bienes que tenga, no, o sea, no tengo que decir, ahorita no tengo nada, sino nada más decir, como que todos los bienes que tenga hasta el momento de mi muerte, quiero que sean sí, para fulanito de tal. sí lo puedes hacer. Puedes nombrar instituir como heredero a fulano de tal de todos tus bienes, acciones y derechos, al cien por Y ciento es, como heredero y es universal. tan Y válido ya, aunque no tenga nombre, dirección, código sí, postal, no, no, direcciones y todo. el testamento siempre y cuando se ha hecho apegado a la norma y pasado Ujú. ante la fe pública de un notario, lo que tú señales, el notario lo va a poner en documento, te lo va a mostrar para que estés de acuerdo o te lo va a leer y lo vas a firmar y se va a quedar archivado en la notaría, posteriormente, bueno, y también en el Archivo General de Notarías, y ese se va a quedar ahí. Mientras no haya un nuevo testamento, así ese testamento sea de 1990, de 1950, ese va a quedar ahí y va a tener valor pleno hasta que la persona fallezca. Una vez que la persona fallezca, ese testamento pues cobra vidas, puede decir, ¿no? O Mm, empieza a estar activo, desafortunadamente, sí. El testamento para que exista o que tenga eficacia plena, pues sí tiene que estar el autor de la sucesión, pues no estar con nosotros, ¿no? O En sea, ese después, momento. digamos que cuando me muero no le pueden decir a mi marido, no, pues sabe qué, no es válido porque pues no especificó aquí qué No, propiedades se refiere y que no viene el domicilio exacto de cada no, propiedad no, o la factura. instituido como único y universal heredero, tiene el derecho de ir a reclamar todos los bienes que en vida tenía al momento de la defunción. Así es. Ah, ok, perfecto. Jorge, ¿puedes explicar la diferencia entre un testamento y una herencia intestada? Ajá, sí, claro. El testamento, como te comento, es el documento que sirve de base de acción para un juicio testamentario, es decir, que el que no ha sido instituido como heredero en el testamento acceda a los bienes de la masa hereditaria y en su momento se adjudique y se vuelva propietario. Esa es la finalidad del testamento y pues del juicio sucesorio testamentario para que la persona acceda. Ahí viene la Ujú. disposición testamentaria, instituyo a mi hermano Fernando como único y universal heredero, al momento de que se adjudica, se vuelve propietario de todos los bienes de cuyos tenían vida, ¿no? Ahora, la sucesión denominada intestamentaria, ¿no? O la herencia intestamentaria que se conoce. Cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento, sin haber hecho el testamento ante notario o cualquiera de las formas que la ley prevé, entonces, este, se abre lo que se denomina sucesión legítima. La sucesión legítima la indica el Código Civil de cada entidad, ¿verdad? Ahí el Código Civil señala qué va a pasar con los bienes de una persona que fallece y el orden en el cual quienes tienen derecho a reclamar esa herencia. Como bien te comento, habitualmente es la esposa y los hijos en primera instancia, o el esposo y los hijos. A falta de estos le corresponde a los padres, los progenitores del autor de la sucesión. Y a falta Ujú. de estos, porque a veces, bueno, más bien es muy común que suceda que los padres ya no están, entonces le corresponde a los hermanos y a los sobrinos, dependiendo de las circunstancias de cada familia. Y en su caso a los acreedores, porque también los acreedores pueden llegar al juicio sucesorio o iniciarlo los propios acreedores para cobrar una deuda. Así es. O sea, se enteran que el deudor falleció y ni tardos ni perezosos inician el juicio sucesorio para solicitar que de la masa hereditaria se separe lo que se les debe, ¿no? Y eso incluye Mm. al SAT. También el gobierno puede exigir, si tiene deudas ahí de impuestos, también puede exigir el pago. Ujú. O Y los sea, si se herederos muere, llevarse una sorpresa. espera, estoy en shock. O Sí. sea, si se muere, les vale y de todas formas les paga porque les pagan los impuestos. Así. ¿Y qué crees que el SAT va en primera instancia? O sea, él cobra primero que todos los demás. Sí. ¡Ah!
No lo puedo creer, eso sí ni me la sabía ni me la esperaba. Sí, eso es lo que se señala. Si es que todos los acreedores van a exigir pues, lo que se les debe, ¿no? No, pero dije, no, pues todavía pues el SAT, así como, bueno, pues ya se murió, ya, No, deja a la no. familia. No, hasta te sangran hasta el último momento, no lo puedo creer. Pues es que es su función, o sea, se necesita para Pero ya que son siga muertos. existiendo. Sí, pues sí, es parte del funcionamiento de la sociedad, Ay, ¿verdad? Que que sí me da algo. Pero está súper interesante saberlo. Así que vayan sí, pagando sus claro, deudas. para estar, Si le quieres estén al dejar algo a tus corriente, hijos. estén al corriente de su pago de impuestos para que no haya sorpresas después de la defunción. Así es. Mira, por aquí tenemos una pregunta. Bueno, Dice Jessica Ibarra, dicen que un testamento nunca tiene vencimiento, ¿es verdad? es verdad. Mientras no exista un Nuevo Testamento, que prevalece el último. O sea, la última disposición testamentaria. Si solamente la persona hace una disposición testamentaria en toda su vida, ese va a ser su testamento válido. No importa que Así hayan es. pasado 50 años y Aunque hayan lo que pasado sea. 50 años. Pero lo que sí sucede es que si a quien instituyó como heredero fallece, entonces ya pierde eficacia ese testamento y se convierte en una sucesión legítima Mm, o intestamentaria que se conoce. sí, bueno, me imagino que así como que sabiendo que se murió su heredero tendría que hacer Ajá, ir otro. a Ajá. modificar, bueno, sí, más bien hacer otro testamento para que el válido sea el último. Así Ujú. es. Sí, sí, no Incluso sí, ha quiere habido crear testamentos que problemillas. así es, que hay testamentos que se separan por días, así incluso. O hay gente que hace varios testamentos hasta que pues, ya llega la A ver, hora. ¿cómo estuvo eso de los días? Sí, bueno, me tocó ver en una ocasión que estaba precisamente un pleito de nulidad y estaban separados por días y de ahí surgió pues, la duda de las personas que, como te comento en su momento, es pues una duda válida, ¿no? Y tienen derecho a Ujú, increpar porque era solamente, me parece, una semana o 2 semanas de diferencia entre una disposición y otra. Entonces, pues surgió la duda y alegaron que no había buena salud y que no había juicio, etcétera. Pero no, la verdad es que pues la ley del notariado le faculta al notario para que si la persona al momento de él estar llevando el procedimiento de elaboración de un testamento, si el notario lo ve que está consciente y cabal en todas sus facultades mentales, le va a tomar la disposición testamentaria y la ley del notariado ampara al notario si él dice que la persona estaba consciente y coherente al momento de testar. Así es. justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando de repente llevan acá, no sé, como que a los viejitos a que cambien su testamento? Es como que, ay, no, pues es que como que ya no escucha bien, pero, o sea, ella dice o él dice que todo va a ser para mí. Así Ah, como que a no, lo no, mejor ya, no. ya no le hace tanto caso, pero ella dice que todo es para mí. ¿Cómo un notario se No. da cuenta o qué procede o tienen que hablarle como a un médico o alguien, algún Bueno, el médico notario ahí? en caso de que tenga dudas sí puede mandar llamar a un especialista, pero habitualmente la ley del notariado lo faculta para determinar el notario si la persona está en sus cabales y coherente y alerta para testar o no. O sea, ya va a ser responsabilidad absoluta del notario. Y aún así Mm, ya es un poco complicado eh, determinar si hay una responsabilidad para el notario porque ya la persona ya no está. ¿No? Y aunque se hagan peritajes en medicina forense o en cualquier otro tipo de materia, pues la ley del notariado prevé eso pues, para proteger a los notarios. ¿No? Entonces, ujú. es complicado y es complejo ganarle a la fe pública de un notario. Si el notario dice que él lo vio bien al momento de testar, es suficiente. Lo que sí se hace auxiliar el notario es cuando existen discapacidades. Ahí sí hay asistencia por parte de un traductor
O, por ejemplo, si hay dificultad o disminución auditiva, también les relee o está obligado el notario a leer 2 veces el documento para que la persona le quede bien claro cuál es su disposición antes de sellar y dar por concluido el procedimiento. Lo mismo para débiles visuales. O sea, hay protocolos que el notario debe seguir para ciertas capacidades diferentes. Ah, Ese ok, es, entonces me también tienen adivinaste otra de derecho a mis heredar. preguntas mentales. También tienen derecho a heredar y a ejercer todos sus derechos en plenitud. Y entonces, si no hay los elementos necesarios, el notario es su obligación legal acercárselos para que la persona ejerza su derecho en pleno. Cualquier tipo de disminución de la habla o motora, etcétera, mientras que la capacidad cerebral esté en funciones y que esté coherente y que esté muy coherente de lo que está sucediendo en su entorno, tiene absolutamente la capacidad de testar, ¿no? Ujú. De instituir el derecho. Así es. Y lo mismo si no se habla español, también se tiene derecho a un traductor para que éste Mm. participe en la elaboración de la disposición testamentaria. Sí, así Eso es la está ley. genial. Entonces, por ejemplo, no sé, viene alguien que habla lengua indígena y Así ella no es. tiene como que un traductor, el notario le Pero sí, tiene que conseguir o lo bueno, es tiene a parte fuerza que de, llevar la otra parte. habitualmente se le pide que lo lleve, pero también el notario puede hacerlo. O sea, eso ya dependerá de cada notario, Digo, ¿no? le costará más trabajo, pero Pues sí, pero pues realmente es parte de su trabajo, ¿verdad? sí. Entonces, pues sí, si requiere un traductor, pues se tiene que conseguir, ¿verdad? Ya sea que lo Ah, lleve la parte interesada o la notaría el trabajo de buscarlo, pero tiene derecho a hacerlo. O sea, hay manera de que se le facilite un traductor o hay dependencias públicas que tienen traductores pues certificados, entonces se busca un traductor de estos para que asista a quien lo requiere, ¿verdad? Pero todos tenemos derecho a testar. Ujú. ¿qué consejo le darías a alguien que ha pospuesto la idea de hacer su testamento por miedo o por considerarlo un trámite complicado, nomás por flojera de que, ay, no, sí, lo hago? Así como que todavía soy joven, no me va a pasar nada. Excelente punto. Bueno, la muerte no avisa. Para empezar, la muerte es algo que nadie sabe en qué momento va a llegar. Es muy importante, sí, realizar una disposición testamentaria para ahorrarle muchos problemas y pleitos a la familia. Las herencias separan familias, las herencias no dispuestas, los pleitos separan familias, las familias quedan destruidas. Entonces, si aún así, habiendo a veces testamento, llega a haber pleitos muy fuertes por una herencia. Ahórrenle, ahórrenle dolores de cabeza a sus familiares. Y si tienen esa idea de testar, háganlo. Realmente es sencillo. O sea, nada más es acudir a la notaría, ¿no? Y el notario, bueno, el personal de la notaría les va a dar todas las indicaciones necesarias para acceder a testar, ¿no? Y de verdad son muy amables. En la mayoría de las notarías son muy amables con los usuarios, ¿no? Entonces, acudan, no dejen problemas. Más si tienen bienes, pongan en orden esa parte porque la muerte no avisa y esa llega en cualquier momento. Y si de verdad, como en ese momento decías que era un acto de amor y de respeto, estoy totalmente de acuerdo contigo porque con eso demuestras el amor por a quien tú quieres y el respeto para su tranquilidad futura. ¿Por qué? Porque empiezan los pleitos y de verdad, por dinero, el ser humano a veces se transforma, ¿no? Quien dice es que es una persona muy amable, muy amigable, etcétera. En cuanto hay una herencia de por medio, empieza, Sí, pues ya, las diferencias. Sí, es parte de la condición humana. Créeme que las herencias eso hacen en algunos seres tristemente, humanos. sí. Sí, sí, provocan emociones fuertes en algunos casos. Entonces, evitemos problemas. Denle cariño a su familia. El testamento no les va a llevar más de un par de horas, o bueno, una hora, algo más, y hagan lo necesario para dejar su disposición testamentaria. Es mi recomendación.
Por favor. Y aprovechen que en septiembre cuesta menos, entonces háganlo, Eh, háganlo. hay que aprovechar todavía tenemos unos días antes de que se acabe septiembre Sí, claro, no, y para me agarrar, parece que para agarrar la bonita promoción. en el Estado de México, creo que octubre también van a seguir manejando el bajo costo, entonces investiguen en su notaría, les comento, son muy amables en la mayoría, entonces investiguen, hagan su disposición testamentaria, y si se requieren de algún apoyo, pídanlo, investiguen quién más los puede asesorar y adelante, ¿verdad? Sí, eso está Incluso en el genial. extranjero. Si viven en el extranjero, acérquense a su consulado y ahí también pueden hacer su disposición testamentaria. Porque muchas Ay, ¿en personas dicen, serio? no, es que hasta que vaya a México, no, 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 no. En el consulado del país donde se encuentren, ahí el funcionario consular realizando funciones de notariado, ahí pueden hacer su disposición testamentaria. Y tramitar poderes, por si cualquier otra cosa, también pueden hacer eso. Es como, Me es como tienes impresionada. una notaría en el extranjero. Pero jamás en la vida se me hubiera ocurrido pensar, pero obviamente cuánto no, mexicano no hay Claro. trabajando del otro ¿Qué lado tal? ¿Qué tal que se si están vas a ganando pasear a el... Canadá y de repente te levantas un día y dices, ay, no he hecho mi testamento? No, pues te vas al consulado y ahí te apoyan para hacer tu testamento. Así es. Mm, está súper interesante por eso, sobre todo si trabajan, estudian o lo que sea en otro país y no es como Sí, que tan sí, fácil que estar sí. yendo y Aprovechando, viniendo. mira. Sí, 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 sí. Y también a alguien de confianza, pues le avisan que hay dejaron disposición testamentaria. No le digan quién ni a qué ni por qué, pero sí. Siempre es bueno que algún familiar sepa porque cuando la persona fallece, este, luego es fácil, más fácil decir si dejó testamento o no dejó, porque facilitan un poco el camino para, pues, quien vaya a acceder a la herencia, ¿no? Sí, porque a lo mejor como no estaba en el país pensaron que no y pues Así es. ya ni siquiera como que lo buscan, lo dan por perdido o Ah, así. de todos modos, cuando hagan el juicio sucesorio, es otra cosa que se me pasó comentarles. Si la gente no sabe que hay una disposición testamentaria, perdón, van a iniciar un juicio sucesorio y testamentario, ¿no? Entonces dicen, no, pues no hay testamento y llaman a todos los que tengan la capacidad de heredar o la posibilidad de heredar. Entonces se hacen las notificaciones, se giran los oficios al Archivo General de Notarías o al Registro Nacional de Testamentos y ahí aparece en el aviso, dicen, licenciado, su señoría, hay un testamento. Entonces toda la familia queda en shock, así. ¿Cómo? Y ya cuando se mandan los datos de en qué notaría se testó y se manda a traer el testamento, obviamente hay que pagarlo. Entonces el juicio se convierte de intestamentario a testamentario y cambia el sentido de todo el juicio, porque entonces a quienes se llamó como posibles herederos, pues ya se les deja de llamar en todo momento en tal caso, y entonces únicamente va a tener conocimiento del juicio a quien esté instituido como heredero y ya va a agotar Mm. el juicio quien sea el heredero. Así es. Entonces, eso es lo interesante de ese tipo de procedimientos, que de todos modos, aunque tú no le digas a nadie que hay un testamento, en cuanto hagan el juicio sucesorio intestamentario, va a aparecer el testamento y el juicio se va a convertir en testamentario y el que va a tener acceso a esa herencia, pues es quien esté en el testamento. Y ya los Ah, pues demás, está pues padre. ya se les dice, no, pues gracias por participar, muchachos, pero ya hay un heredero. Así de, pierdan las esperanzas porque ¿qué creen que se había testamento? Y Algo tú no así. estás en él. Así es. A menos que el heredero también ya no exista, pues entonces sigue siendo testamentario. Pero bueno, eso ya sería algo así más enredado, ¿no? Oye, Pero Jorge, sí, ya estamos en el tiempo, pero tengo una pregunta muy importante. ok, Por ok, tener ok. discapacidad, ¿pueden no tomarte en cuenta como para hacer un testamento o ser heredero así de, ay, no, tú no, como que pues, tú tienes discapacidad, como que tú no tienes No, derecho a hacer el testamento o a ser heredero porque pues tú casi como que te ningunean siempre? no, sí tienen derecho a heredar. Todos, 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 todos. Todos tenemos derecho tanto a instituirnos como herederos, como a elaborar un testamento. Y si se requiere Y,
Lo que pasa es que, bueno, que hay grados de acuerdo al tipo de discapacidad, si la persona puede autogobernar o no. Uno, autogobernar o percibir la realidad. Si tiene Ujú, problemas para percibir la realidad, bueno, ahí sí ya se complica un poquito más, ¿no? Tendrá que estar asistido por un psiquiatra y ver si, o sea, es que hay grados, ¿no? Pero si es una discapacidad motriz, auditiva, etcétera, no, tiene ujú. toda la capacidad para, ya sea para testar o para acceder a una herencia. Si Y no, por ejemplo, incluso si ya una somos persona mayores de edad y tenemos discapacidad, motriz, sin ceguera, motriz, sordera, sí, etcétera, sí, pues, desde necesitamos a fuerza a un como, ay, se me fue la palabra, como alguien que te, alguien que te ah, asiste, que te asista. mm, sí, no más así como que tienes que tener un tutor o No, no, bueno, no, para testar, para testar, ujú, no. No, porque hay protocolos que puede aplicar el notario, salvo que sean los casos que te acabo de comentar, que sea que no pueda percibir la realidad adecuadamente o que no se pueda comunicar adecuadamente. O, bueno, no tanto comunicar, sino que yo considero que es más que no aperciba la realidad de forma correcta. O sea, es decir, que tú te sientes a hablar con él y que empiece a decir, no, es que yo veo marcianos y yo veo elefantes rosas todas las mañanas. Ahí sí es necesario que tenga un tutor, ¿verdad? Y eso se sí, da pero, mucho en los casos de herencias, o sea, donde el discapacitado hereda. Cuando el ujú, discapacitado hereda, forzosamente requiere ahorita ya tiene otro nombre, es una asistencia, porque ya ujú, la interdicción ha quedado, me parece que está en proceso de quedar fuera jurídicamente porque es violatoria de derechos humanos. Pero la persona con ese tipo de discapacidades mentales, sobre todo, sí ujú, requieren de asistencia. Habitualmente es un familiar quien está cercano a él, pero tienen ejercicio pleno de todos sus derechos, ¿no? Y regresando al punto de las discapacidades motrices, de lenguaje, de visión o de escucha, cada de los notarios tienen un protocolo a seguir para cada una de ese tipo de discapacidades. Es como te comenté hace un momento, como releer el documento o ponerlo en un sistema que el débil visual lo pueda descifrar o más bien leer, ¿no? Y que tenga ujú. conciencia plena de lo que está diciendo y que quede claro cuál es su voluntad. ¿Y Sí hay para ser protocolos heredero que, necesitamos un tutor o no? Si bueno, ya somos necesitan de mayores de edad. una asistencia legal, no, Bueno, solamente que no puedan autogobernarse. Por ejemplo, si tienes una disminución visual o auditiva, tú puedes presentarte al juzgado y exigir tu herencia sin ningún tipo de tutor o curador o nada. Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? sí, sí. Sería cuestión de revisar cada caso en particular, pero desde mi punto de vista, si tú tienes la capacidad de razonar plenamente y de comunicarte plenamente, tú puedes administrar tus bienes a conciencia, ¿verdad? Salvo que no tengas la capacidad de autogobernarte o de tener conciencia plena de tu existencia o de tu entorno. Ahí sí requiere de asistencia legal. Un tutor, lo que antes se denominaba un tutor. Así es. Ay, ok, entonces, nada de que nos chamaquean de que, no, pues como tienes discapacidad, fuerza, alguien tiene que ayudarte a administrar tus bienes. No, no, no. Si solo que fuera una Ajá, discapacidad sí, mental. pero si es motriz y Y si todo, ustedes sí, si es no. motriz, no, claro que no. Pues imagínate, tú haces un programa de radio. No, no, no es no, Sí, no es pero no, pero determinado. nunca se sabe, no sale preguntar. Pero gasto mucho, dice. No, o ¿Qué? sea, es que hago mi prueba de red, pero gasto demasiado. No, 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 tenía, no, no es nada necesario. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro que el conocimiento tiene límites, pero no, yo pienso que no, que tú tienes capacidad plena y como te digo, si tienes muy claro la interacción con la realidad, no requieren de ningún tutor. Pueden acceder a su herencia o pueden iniciar un juicio sucesorio para reclamar alguna herencia. Tienen 10 años para reclamar una herencia. A partir de la muerte Ok. del causante, eso es otra cosa. Cuando una persona fallezca, hay que tramitar los juicios sucesores correspondientes lo más pronto posible, no dejar pasar 10, 15 años ay, es que mi abuelito dejó la casa y nunca la hemos puesto en orden. Más en los tiempos que estamos viviendo ahora de que hay gente que se dedica a invadir predios y ya de manera descarada y de adjudicarse Ujú. cosas que no les corresponden,
recomendación, en caso de que estén viviendo una situación así con algún familiar o que sean instituidos como herederos de alguna forma, hagan valer sus derechos, adjudíquense lo que son propios, no importa si hay discapacidad o no, hagan valer sus derechos, reclamen lo que les corresponda y adjudíquense los bienes que en su momento alguien les heredó. Así es. ¡Yay! Ay, pues muchas gracias, Jorge. Nos sacaste de un montón de dudas que ni siquiera tenía, pero de repente aparecieron todas. Pues a la orden, ojalá que les Y nos- pueda ayudar un poquito y disculpen si hay alguna imprecisión en algún dato o alguna información, porque luego hay cosas que son muy propias de los notarios y yo básicamente dedico a lo que es postular y este tipo de cuestiones, pero Oh, pero ojalá ha sido toda una guía. que les haya podido ayudar un poquito con los datos que les haya aportado y una disculpa si hay alguna imprecisión, de verdad de corazón les pido una disculpa y ojalá que les haya ayudado un poquito o despejado algunas dudas generales, ¿verdad? Ah, la fanaticada entiende. Y además Ok. nos abriste todo el mundo y así como que ya sí tenemos como que cualquier dudilla de lo que ni siquiera se nos había ocurrido, pues ya así como Claro, que si claro. tenemos más dudas, pues vamos y como que ya investigamos directa a una Busquen, notaría que son los que hacen claro, estos busquen trámites, ¿no? información, nunca se queden con la duda, tienen derechos plenos, todos tenemos derechos plenos, entonces siempre exijan, siempre pidan y siempre defiéndanse, ¿verdad? Y nunca den por hecho nada. La única manera de acceder a un bien heredado es adjudicarse, ¿verdad? Sea notarial o sea a través de juzgado. Nunca se queden con la duda. Eso es todo, muchachos. Ay, bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a tener que despedir por el día de hoy. Claro que Pero sí, claro que obviamente sí. no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, por supuesto a nuestro invitado Jorge y a Balan por la Gracias. transmisión. Muchas gracias Bonita Jorge, y pues noche. ya esperemos tenerte aquí muy seguido. Claro que sí, a la orden, lo que se necesite, ya sabes. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la Fuerte próxima abrazo. semana. Bye bye. Bye, bonita noche. Bye bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.